Seguimos avanzando, ¿no?, con esta serie que hemos venido desarrollando desde hace ya, creo que esta es la quinta semana, ¿no? Una fe imperfecta, lo que Dios anda buscando, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios anda buscando? Hoy vamos a estar hablando un poquito más acerca de un tema que tiene como propósito fortalecer nuestra fe y también desafiarnos a vivir una fe más práctica, más en la cotidianidad, en nuestro día a día, una fe que trasciende lo religioso, que trasciende las tradiciones, que trasciende lo teórico, para hacer una fe viva, ¿no? Que se hace evidente en todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros hacemos. Entonces, el tema de hoy se titula de la siguiente manera: fe desde la perspectiva de Dios. Ya les voy a contar un poquito más de qué se trata y qué tiene que ver con esto. Quisiera que leamos el siguiente texto. Vamos a saltarnos los primeros dos versículos. Vamos a ir directo al texto que se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que dice lo siguiente: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. La pregunta para nosotros es la siguiente: ¿qué significa tener fe? ¿Qué significa tener fe? Sí. Lo que ese texto está afirmando es que no hay forma de poder agradar a Dios si no tenemos fe. La pregunta que necesitamos responder es: ¿qué significa para nosotros tener fe? ¿Sí? Es una pregunta súper importante de responder, porque la frustración de muchas personas, de muchos cristianos en este tiempo, en cuanto a su relación con Dios, surge precisamente porque están viviendo una fe a partir de un concepto distorsionado que dista mucho de lo que en realidad la Biblia nos enseña acerca de lo que significa tener fe. Sí. Vamos a profundizar en esto y vamos a preguntarle a la Biblia que nos diga qué significa tener fe, una fe desde la perspectiva de Dios. Vamos a orar brevemente, ponernos en manos del Señor y que Él nos dirija por lo que resta de esta jornada. Papá, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar en casa, adorándote, Señor, dándote gracias por tu fidelidad, Padre, dándote gracias porque tenemos un lugar para reunirnos y poder hacerlo libremente, Señor, como orábamos ahora, papá. Ver lo que pasa en muchas partes del mundo, Dios, donde no hay libertad para expresar, Señor, las creencias religiosas, Dios, o nuestra fe. Nosotros sí podemos hacerlo, así que te damos gracias por eso, Señor. Gracias porque podemos venir a este lugar a adorarte, Señor, a darte gracias, papá. Háblanos en esta noche, queremos escuchar tu voz, Padre bueno, y salir de este lugar con nuestras fuerzas renovadas. Te lo suplicamos, Padre bueno, en el nombre poderoso de nuestro Rey Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, familia, ¿qué significa tener fe? Esa es la pregunta que vamos a estar planteando hoy. Sin embargo, para responder a esta pregunta, primero vamos a responder a esta otra pregunta que es súper importante. Ahí va a aparecer en la pantalla. ¿Qué no es fe? ¿Cuáles son esos conceptos? ¿Cuáles son esas definiciones distorsionadas, deformadas acerca de la fe, que podrían llegar a confundirnos a nosotros y a la larga terminar frustrándonos en cuanto a nuestra relación con Dios? Voy a mencionar por lo menos 4 de manera muy breve, pero es importante comprenderlo para poder seguir respondiendo la pregunta. En primer lugar, la fe no es un deseo, ¿sí? La fe no es un deseo. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros vivimos en una sociedad que está acostumbrada a pensar o a creer
que el mayor propósito del ser humano aquí en la tierra, ¿cuál es? Tiene que ver con alcanzar todo aquello que nuestro corazón desea, ¿sí? Éxito, riqueza material, fama, comodidad, placer, aprobación. Esto que acabo de mencionar es para muchas personas definición de plenitud. Necesitan alcanzar esto para sentirse plenos, para sentir que valen, para sentir que su vida es importante, para sentir que su vida tiene sentido. Esta es una filosofía que está basada en el consumismo y en donde, al igual que la canción, no sé si ustedes la han escuchado, una canción que aparece mucho en los reels, que nos enseña a pensar, lo veo y lo quiero. Y porque lo quiero, lo tengo que tener. No importa de qué forma, ¿sí? Esa es la mentalidad consumista. Y lamentablemente muchas personas han permeado su teología de esta filosofía, llegando a tener un concepto de Dios que dice, yo exijo y Él tiene que cumplirme mis deseos. Yo le pido a Dios, gracias Carmen, lo que a mí se me antoja, lo que yo quiero, y Dios tiene que cumplirme mis deseos. Y entonces, en lugar de acercarnos a Dios como Señor, como dueño de todas las cosas, como creador del universo, buscando su voluntad, buscando someternos a su soberanía, a lo que Él tiene para nosotros, nos acercamos a Él como si Él fuera el genio de la lámpara mágica que está para cumplir nuestros deseos. Pero Dios no está para cumplir nuestros deseos, Él cumple sus promesas. Son conceptos muy diferentes. Dios cumple sus promesas, no mis deseos, que surgen muchas veces de un corazón engañoso, de un corazón egoísta, de un corazón que todavía está deformado por el pecado, ¿sí? Es muy importante tener esto en cuenta, porque este concepto errado de fe centrado en la prosperidad material y en el éxito basado en los parámetros del mundo, que es enseñado muchas veces en las iglesias, tiene a muchos cristianos frustrados en su relación con Dios. Porque cuando Dios no les da lo que ellos exigen, o lo que ellos desean, o lo que ellos quieren, dicen, me está fallando la fe. Mi fe es pobre. Mi fe es débil porque Dios no me está dando lo que yo le estoy pidiendo, ¿sí? Fe no es un deseo. La fe no es un deseo. Número 2, otro concepto errado de fe. Fe no significa negar la realidad, ¿sí? Y sé que esto lo hemos venido mencionando en las últimas charlas desde hace algunas semanas. Tener fe no significa que nunca vamos a enfrentar problemas. Nosotros tenemos que recordar que nosotros somos pecadores aún, estamos en proceso, y que somos pecadores viviendo en un mundo fragmentado, enfermo, deformado por el pecado. Significa que hay caos, significa que hay maldad, significa que hay enfermedad, significa que hay injusticia, significa que hay dolor, y que aunque nosotros no querramos pasar muchas veces por estas circunstancias, debido a la realidad del mundo en que vivimos, muchas veces nos va a tocar pasar por ahí. Y Jesús nos advirtió esto en su palabra, ¿sí? Que en este mundo íbamos a enfrentar aflicciones, ¿sí? Tener fe no evita que pasemos tormentas, nos provee lo necesario para poder enfrentarlas, ¿sí? Y nunca se me olvida esta señora, ¿no? La conocimos en la iglesia, acá por cierto, cuando estábamos en el otro local, y ella una vez me dijo, yo nunca he enfrentado una prueba y nunca voy a enfrentar una prueba, porque lo que yo pienso eso desato y lo que yo declaro eso recibo, ¿sí? Y yo decía, wow, qué dichosa esta señora, que nunca ha tenido que enfrentar una prueba en su vida, ¿sí? No se trata de eso, no se trata de autoconvencernos a nosotros mismos
de que las cosas siempre van a ocurrir como yo quiero que pasen, ¿sí? No funciona así, eso no es la fe. Muchas veces pasa todo lo opuesto a lo que nosotros querríamos que ocurriera, y eso de ninguna manera significa que nos falta fe. Al contrario, Dios permite que pasemos por esos lugares precisamente para purificar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe, para acrisolar nuestra fe. Entonces, en primer lugar, la fe no es un deseo. En segundo lugar, la fe no es negar la realidad. Y en tercer lugar, la fe no es emociones. Fe no se basa en nuestras emociones. Ojo con esto porque es sumamente importante. Aunque la fe de ninguna manera anula lo que nosotros sentimos, ¿sí? Creer en Dios, tener fe, no se trata de volvernos como estoicos, sin emociones, personas frías, personas que no se expresan, personas que no dicen cómo se sienten. No se trata de eso. Sin embargo, muchas veces fe nos impulsa a continuar a pesar de lo que sentimos, ¿sí? Tengo miedo, pero a pesar de eso, la fe me impulsa a dar ese paso. Estoy triste, pero a pesar de eso elijo continuar en fe porque sé quién va conmigo. Estoy enojado, pero no permito que eso nuble mi visión y que me estanque y que me impida crecer y que estropee mis relaciones. No siento a Dios de alguna manera particular, pero yo sé que Él está conmigo. Nuestra fe no está determinada por las emociones. Podemos manifestar fe en temporadas de verano, cuando hay felicidad, cuando las cosas marchan bien, cuando hay gozo, cuando hay alegría, pero también podemos mostrar fe cuando estamos en el fondo del océano, cuando nos cubren los problemas, cuando estamos desesperados. Fe no se basa en lo que siento, se basa en lo que creo. No tiene que ver con nuestras emociones, tiene que ver con nuestras convicciones, con lo que Dios afirma en su palabra. Por eso es que no podemos permitir que nuestra experiencia con Dios gire siempre en torno a las emociones, a lo que sentimos. No se trata de eso, ¿sí? Fe no es un deseo, fe no es negar la realidad, fe no es una emoción. Y número 4, fe no se basa en la razón, ¿sí? De la misma manera en la que no basamos nuestra fe en las emociones o en lo que sentimos, debemos tener cuidado de no irnos al otro extremo, ¿sí? Siempre hemos hablado de esto y es muy importante. Fe y razón no tienen por qué estar en conflicto. Honramos a Dios con nuestro intelecto, por supuesto que sí. Y personalmente estoy convencido de que como cristianos nosotros tenemos que estar mejor preparados para argumentar nuestra fe desde la ciencia, desde la historia, desde la filosofía, desde la teología. Creo que debemos ser ordenados, creo que tenemos que planificar, creo que tenemos que ser sabios para tomar decisiones. Sin embargo, de la misma manera que en el punto anterior, muchas veces fe significa que tengo que ir por donde la razón me dice que no vaya, ¿sí? Por donde la sociedad me dice, usted está loco, eso no tiene lógica. Y porque tengo fe y creo en la palabra de Dios, tenemos que transitar en otra dirección. Pero nos hemos vuelto muy calculadores en este tiempo y tratamos de vivir nuestra fe a partir de lo racional, intentando meter a Dios en una cajita que podemos controlar, intentando poner a Dios en una agenda que nosotros podemos manipular como si Dios fuera una especie de algoritmo predecible que ya sabemos cómo va a actuar en función de algunas cosas que yo hago o dejo de hacer. Y entonces cuando Dios no se ajusta a nuestro libreto, lo cual ocurre muy a menudo, nos preguntamos, ¿será que me falló la fe? ¿Será que no tengo suficiente fe? Que no salió todo tal cual yo lo calculé,
que no salió todo tal cual yo lo planeé, que no salió todo tal cual yo lo imaginé, que no salió todo tal cual se lo puse a Dios en un papel. Tenemos que hacer estas cosas, pero al final Dios decide qué hacer porque Él sabe que es mejor para nosotros. Y cuando Dios nos cambia el plan, no significa que nos falta fe. Confiamos en que su voluntad sigue siendo mejor que la nuestra, sí. ¿Qué significa tener fe entonces? Ya vimos que no es un deseo, que no es una emoción, que no es la razón, que no es negar la realidad de que podemos enfrentar problemas. Básicamente, vivir en fe significa que nosotros nos sacamos los lentes del mundo para empezar a ver a través de los lentes de Dios. ¿Sí? Ojo con esto. Fe es aprender a ver las circunstancias desde la perspectiva de Dios, no desde una perspectiva humana. Es aprender a ver las circunstancias como Dios las ve, aunque yo no siempre las pueda entender. Y para eso tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo que habita en nosotros, para ver la realidad, nuestro entorno, la vida, las circunstancias, no como las ve el mundo, sino como Dios las ve, con perspectiva divina, ¿sí? Donde el mundo ve a otros como personas sin valor, como enemigos, gente desechable e inservible con la que tengo que competir para demostrar quién es mejor. La fe nos hace ver seres creados a imagen de Dios, objeto de su amor. Donde el mundo ve los problemas como algo carente de propósito, la fe nos hace verlos como ese lugar en donde Dios nos perfecciona y nos hace conforme a su carácter. Donde el mundo ve la vida como algo temporal, pensando que no hay nada después de la muerte, la fe en Jesús nos lleva a ver la vida como algo eterno que trasciende nuestro paso por la tierra y cambia nuestra perspectiva, cambia el enfoque, cambia la forma en la que vivimos, porque pasamos por donde no nos gustaría, pero entendemos que es temporal, que hay algo mejor para nosotros, ¿sí? Hebreos 11:1 dice: ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Confianza en lo que esperamos, ¿sí? No importa si aún no lo veo, no importa si aún no lo entiendo, porque Dios lo afirma en su palabra, aunque no lo sienta, aunque no lo entienda, yo lo creo. Y me apropio de eso y enfrento la vida de una forma diferente, con esperanza, con confianza, con gozo, ¿sí? No sé si alguna vez has escuchado esto que es muy común hoy en día, por cierto, que dice que hay más de una forma de ver las cosas, ¿sí? ¿Lo has escuchado? Todo depende de la perspectiva, capaz yo lo veo de esta forma y tú lo ves de esta otra. Y es cierto en algunos casos, ¿sí? Los que estamos casados sabemos que es así. Lo que para mí es rojo, a veces para Ire es verde. Y lo que para mí es redondo, Ire lo ve cuadrado a veces. Y eso está bien, ¿sí? Somos diferentes, iguales delante de Dios, en valor y en un montón de cosas, pero somos diferentes. Y hay un montón de factores que influyen: la personalidad, la crianza, las experiencias, los aprendizajes, cómo estamos creados y diseñados por Dios. Hay un montón de cosas que influyen para que veamos las cosas a veces desde diferentes perspectivas. Sin embargo, ante la gran diversidad de lentes que existen hoy para ver el mundo y la vida, nosotros tenemos que aprender a filtrar las cosas desde la óptica de Dios. ¿Cómo las ve Dios? Sí. Cuando en el mundo hay escasez, Dios me recuerda que Él es mi proveedor, no un gobierno, no un trabajo, no un jefe. Cuando el mundo me grita que no se puede, Dios me recuerda que para Él nada es imposible.
Cuando el mundo me pone alguna etiqueta que me devalúa, Dios me recuerda que mi identidad está en Cristo y lo valioso que soy para Él. Cuando las circunstancias no tienen sentido y alguien dice que no tengo propósito, que soy inútil, que no sirvo para nada, Dios nos recuerda que nuestro propósito está en Jesús y que Él es quien le da sentido a nuestra vida, no las circunstancias. Cuando el mundo nos impulsa a vivir en caos, en desorden, haciendo lo que nos da la gana, corriendo nuestra propia carrera, Dios nos recuerda que hay una alternativa distinta, ordenada, íntegra, justa, y que es posible en Jesucristo. Tenemos que ver el mundo a través de los lentes de Jesús, a través de la óptica de Dios, a través de la perspectiva divina, como Dios ve las cosas, no como el hombre ve las cosas. De eso se trata, vivir en fe. La pregunta para hoy entonces: ¿qué pasa cuando nosotros elegimos ver a través de la lente del mundo versus cuando elegimos ver a través de la lente de Dios? ¿Qué diferencia hay? ¿Sí? ¿Cuáles son los beneficios y las consecuencias? Números capítulo 13 y capítulo 14. Este es el momento en que después de permanecer algún tiempo peregrinando en el desierto, ya iba siendo tiempo para Israel de entrar en la tierra que Dios les había prometido. Y lo que dice el texto es que Dios ordena a Moisés que envíe 12 hombres, ¿sí? Ojo con esto que es importante. Dios le dice a Moisés: envíe 12 hombres, todos líderes de Israel, a explorar la tierra que les voy a dar y a que me traigan un informe de lo que vieron allí. Ojo, porque eso es importante. Ya vamos a leer el texto. Dios le dice a Moisés: envíe 12 hombres a explorar la tierra y que me traigan un informe de lo que van a ver ahí. No porque Dios necesitara un informe. Dios sabía lo que había allí. Él había prometido dar esa tierra a su pueblo. Dios no necesitaba un informe. Dios necesitaba saber si el pueblo verdaderamente confiaba en Él, si estos hombres realmente creían en la promesa que Dios les había hecho de que les iba a entregar esa tierra. Dios no necesitaba datos, necesitaba saber si estos hombres eran capaces de ver ese lugar desde una perspectiva divina, con fe, desde una óptica diferente a como el mundo lo vería, ¿sí? Y dice el texto que después de 40 días explorando la tierra, regresaron con fruto palpable de ese lugar, un fruto que decía cuán buena era esa tierra, y presentaron su informe, versículos 26 en adelante. Volvieron a Cades en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita. Presentaron a todos ellos un informe y les mostraron frutos de esta tierra. Este fue el informe: fuimos al país que nos enviaste, y por cierto que allí abunda la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. 28. Pero el pueblo que allí habita, ojo, es poderoso, sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan en el Negev, los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro de que podemos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos a los gigantes anaquitas, comparados con ellos parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Esta probablemente es una de mis historias favoritas de la Biblia desde hace muchísimo tiempo, y cada vez que la leo, Dios me habla de una manera distinta que desafía mi vida. Entonces lo que vamos a hacer es
dividir el mensaje en dos partes. Hoy vamos a estar compartiendo consecuencias de cuando nosotros vemos las cosas sin fe. Cuando nosotros vemos las circunstancias a través de la óptica humana, ¿sí? Con ojos del mundo. Y la próxima semana, basado en esta misma historia, vamos a estar compartiendo algunos principios de cuando nosotros elegimos ver las circunstancias a través de la perspectiva divina, con fe, ¿sí? Ustedes saben que nos encontramos desde hace algún tiempo en una transición como iglesia. Estamos transicionando, y esto lo creo profundamente en mi corazón con convicción, hacia una mejor etapa para Vida Abundante Uruguay, ¿sí? Hacia ahí vamos. Como familia estamos atravesando una transición. Estamos cerrando un capítulo acá luego de cerca de 9 años para ir a donde Dios nos está llamando para nosotros en esta nueva temporada. Y ojo con esto, porque este capítulo de Números, o estos 2 capítulos que vamos a estudiar, nos enseña a nosotros a enfrentar estos procesos para no ser de los que por ver las cosas con ojos de mundo y no con ojos de fe se quedan en el desierto sin poder disfrutar de la tierra que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Estamos transicionando, Dios tiene algo nuevo, Dios quiere entregarnos algo nuevo. Sé que hay desafíos, sé que hay retos. La pregunta es: ¿con qué ojos estamos viendo lo que tenemos por delante? ¿Desde una perspectiva divina o desde una perspectiva humana? Esto puede marcar una diferencia tremenda de cómo vamos a recibir o cómo Dios nos va a permitir entrar a ese lugar que Él tiene para cada uno de nosotros. 4 consecuencias de cuando nosotros vemos con los lentes equivocados, ¿sí? Esta es la fe que no debemos imitar, una fe pobre, una fe débil, una fe que se deja limitar por las circunstancias. Número 1, cuando vemos las cosas desde una perspectiva humana, corremos el riesgo de caer en idolatría, ¿sí? Preste atención con esto. Uno dice: ¿cómo en ese texto hay algo de idolatría? Explíqueme. Es que la idolatría es muy sutil, ¿sí? No se trata necesariamente de tener una imagen por ahí en casa y prenderle velitas y rezarle. No, no se trata de eso. Idolatría significa que algo o alguien toma en nuestro corazón el lugar que solamente le corresponde a Dios. Y hay muchas formas de caer en idolatría, ¿sí? De manera consciente o de manera inconsciente podríamos darle el trono de nuestro corazón a algo o a alguien que no es Dios, ¿sí? Y no pocas veces, preste atención a esto, porque creo que es una de las formas más sutiles en las que podríamos caer en idolatría. Los problemas en nuestra vida podrían llegar a ocupar en nuestro corazón el lugar que solo le corresponde a Dios. ¿Sí me explico? Nuestra mirada empieza a estar siempre en aquel desafío que tenemos por delante, y eso empieza a ocupar el primer lugar de nuestra vida al punto que lo magnificamos tanto que Dios empieza a parecer pequeño para nosotros. Números 13, 27 y 29, este fue el informe. Fuimos al país que nos enviaste, y por cierto allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos, pero el pueblo que allí habita es poderoso. Poderoso el que los acaba de sacar de Egipto. Sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan el Negev, los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y ribera del río Jordán. Vean el informe que presentaron 10 de los 12 líderes que fueron. Dice el 32-33, y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. La tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes.
Hasta vimos a los gigantes anaquitas, comparados con ellos, parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. ¿Qué hicieron estos hombres? Engrandecieron las circunstancias y empequeñecieron a Dios. Engrandecieron su problema y empezaron a ver las circunstancias con perspectiva humana y no con perspectiva divina. Acababan de ver la grandeza y el poder de Dios, sacándolos de Faraón y de Egipto, probablemente una de las naciones más fuertes en aquella época. Pero empezaron a ver las cosas con perspectiva humana y terminaron renunciando a lo que Dios ya les había dicho es de ustedes, sin tan siquiera haberlo intentado. Y terminaron creyendo cosas que ni siquiera eran ciertas. ¿Quién les dijo a ellos que los otros los veían como langostas? ¿De dónde se sacaron esa idea? ¿Sí? No sé si has escuchado, si alguna vez has hablado con alguien que cuando lo ves, lo único que te dice es lo grande que es su problema. Nunca te habla de lo grande que es su Dios y de cómo lo puedes sacar de ese problema. Siempre está enfocado en lo malo, siempre está enfocado en lo negativo, siempre está enfocado en el desafío que tiene por delante. Cuando nosotros aprendemos a ver las cosas con fe desde la perspectiva de Dios, a pesar de los problemas, puedo decirle a otros lo grande que es mi Dios y cómo Él nos va a dar las fuerzas, la sabiduría, las herramientas, las respuestas y todo lo que necesitamos para poder enfrentar la temporada a la que Él nos está llevando, ¿sí? No es lo mismo decir, esto es imposible, Señor, yo no puedo, y renunciar, que decir, aunque esto es difícil, Dios, porque tú prometiste ayudarme y estar conmigo, sé que lo vamos a conquistar, ¿sí? ¿De cuál somos nosotros? ¿Cómo estamos viendo el reto que tenemos por delante? ¿Estamos engrandeciéndolo al punto de que Dios se ve pequeño? ¿O estamos confiando en que a pesar de la circunstancia, a pesar del reto, a pesar del desafío, tenemos un Dios más grande que de la misma forma en que nos ayudó en el pasado y que nos ayuda hoy, nos va a ayudar también mañana? ¿Sí? Amén. Cuando vemos con los lentes del mundo, corremos el riesgo de idolatrar el problema, de hacerlo más grande que Dios, de pensar que eso es imposible para Dios, ¿sí? Pero número dos, cuando nosotros vemos desde una perspectiva humana, no con fe, sino con lentes del mundo, esta es súper importante porque creamos una falsa percepción de nosotros mismos. Importantísimo. Esta es la pregunta aquí. ¿Qué concepto me estoy formando acerca de mí mismo? ¿Sí? ¿Qué concepto tienes acerca de ti mismo? La respuesta a esa pregunta revela cuánto conocemos nosotros de Dios. ¿Qué concepto tienes de tú mismo? La respuesta a esa pregunta revela cuánto conocemos de Dios. Preste atención, Números 13, versículo 33. También vimos gigantes allí, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, ojo con la parte subrayada, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos nosotros a ellos, a nuestro parecer, ¿sí? ¿Sabe algo, familia? A veces lo que más nos limita a nosotros para conquistar lo que Dios tiene para nosotros no está relacionado con lo que otros piensan de mí, sino con el concepto que yo mismo tengo acerca de mí mismo, ¿sí? Cuando nosotros vemos las circunstancias, cuando nosotros vemos la vida desde una perspectiva humana, fácilmente podemos olvidarnos de lo que Dios dice acerca de nosotros. Se nos olvida y empezamos a prestar más atención a lo que otros dicen acerca de nosotros, a lo que el mundo dice acerca de nosotros,
a lo que la sociedad dice, a lo que yo mismo digo acerca de mí mismo, y entonces subestimamos nuestros dones, subestimamos nuestros talentos, nos volvemos inseguros, empezamos a competir con los demás, porque él es tan bueno y porque yo no, y porque a ella le dio esto y a mí no, tengo que demostrar que yo sí soy mejor, y terminamos teniendo una falsa percepción de nosotros, basada ni siquiera en lo que otro me dijo, sino basada en lo que yo creo que soy, como yo me veo, ¿sí? Como yo me veo a mí mismo. Y nosotros no somos lo que otros dicen que somos. Nosotros no somos lo que nosotros a veces creemos que somos, somos lo que Dios dice que somos. Y a Israel Dios le había dado una identidad como pueblo. El pueblo de Dios, para que conquistaran una tierra y fueran nación, pero ellos seguían viéndose a sí mismos como esclavos, seguían viéndose como personas insignificantes, pequeños, incapaces de lograr conquistar lo que Dios tenía para ellos. Nosotros tenemos que empezar a vernos a nosotros mismos a través de la lente de Dios. Ahí es donde inicia, gracias, ahí es donde empieza la verdadera fe. Familia, ojo con esto porque es súper importante. Hasta que no te veas a ti mismo como Dios te ve, nunca podrás ver a otros como Dios los ve. Hasta que no te veas a ti mismo como Dios te ve, nunca podrás ver a otros como Dios los ve. Y a veces nosotros tenemos que entender que lo que tenemos al frente es gente que Dios ama y tenemos que abrazarlas a pesar de que el mundo los vea de una forma distinta, pero a veces también tenemos que entender que lo que tenemos al frente no es algo ni alguien que pueda limitar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Si estamos conscientes de esto, ¿sí? La importancia de empezar a tener un concepto de nosotros mismos a partir de lo que Dios dice que soy y no de lo que yo creo que soy, porque me lo dijo mi papá, porque me lo dijo el tío, la abuela, el pastor, la sociedad, la cultura. ¿Quién dice Dios que sos? ¿Qué dice la palabra de Dios que somos? Solo a partir de ahí podremos empezar a avanzar con una actitud distinta hacia lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Estos se veían como langostas, ¿sí? Por eso estaban amedrentados. Vamos a ver la otra semana que era al revés. Ellos le tenían miedo al pueblo de Dios, pero ellos no entendieron quién era el que estaba con ellos, quién los estaba respaldando en su misión, ¿sí? Cuando vemos con los lentes del mundo exageramos las dificultades. Cuando vemos con los lentes del mundo creamos una falsa percepción de nosotros mismos. Y número 3, cuando vemos las cosas con perspectiva humana o con la lente del mundo, empezamos a perder nuestra capacidad de influencia, ¿sí? ¿Qué dice la palabra ahí en Mateo 5 acerca de nosotros en Jesucristo? ¿Qué afirma Jesucristo? Jesucristo dice que nosotros somos la sal y la luz del mundo, ¿sí? Él dice, ustedes son. Jesús no dice, un día lo serán. Si hacen estas cosas y si pasan el examen y les va bien, van. Él no dice, quizá un día puedan llegar a ser. Él dice, ustedes, nosotros, sus seguidores, somos la sal y la luz del mundo. Pero para nosotros poder ejercer esta influencia en la sociedad, para poder ejercer esta influencia en la familia, en la iglesia, yo tengo que creer con fe y estar convencido de que a pesar de mí, porque tener un concepto adecuado de mí mismo a partir de lo que Dios dice, no niega la realidad de que soy pecador, no niega la realidad de que tengo debilidades, de que soy una persona falible, pero tengo que creer que a pesar de mí, y que a pesar de las circunstancias, Dios quiere usarnos para transformar el mundo.
que a pesar de mí, Dios quiere usarnos para iluminar el mundo, para darle sabor y para preservarlo de todo lo que lo quiere corroer. ¿Sí? ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que Dios te quiere usar para transformar el mundo? ¿Tú crees que Dios te quiere usar para transformar tu familia? ¿Tú crees que Dios te quiere usar para transformar tu nación, tu vecindario, tu barrio? ¿Lo crees? Cuando nosotros vivimos a partir de eso, empezamos a ejercer verdadera influencia en el entorno que nos rodea. El problema es que cuando nuestra influencia no se basa en mi identidad en Cristo y se basa en lo que otros me han dicho que soy, empezamos a ejercer una influencia negativa, ¿sí? Hemos hablado esto de que liderazgo es influencia y que podríamos ejercer influencia buena, pero podríamos ejercer en otros influencia no tan buena. Quiero que prestes atención a esto, porque esto fue lo que pasó, ojo, en un pueblo que ya había crecido un montón, eran millones de personas. El impacto que tuvo esta actitud pesimista, negativa y carente de fe de un pequeño grupo de 10 personas en una multitud de personas. Esparcen falsos rumores, dicen no se puede, son grandísimos, no lo vamos a lograr, un montón de cosas ahí, una verborrea negativa. Capítulo 14, versículos del 1 al 4. Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto o en este desierto? ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían: escojamos un jefe que nos lleve a Egipto. Sí. ¿Sabe qué es lo que pasa, familia? Y creo que a veces no nos damos cuenta. Minorías están ejerciendo influencia destructiva y negativa sobre masas que no saben bien quiénes son y para qué fueron creados. Por eso necesitamos saber quiénes somos. Por eso necesitamos saber qué dice Dios de nosotros, para que una minoría no me influencie con sus ideologías nocivas y destructivas. Minorías están influenciando negativamente nuestra sociedad, ¿sí? Nosotros no podemos ejercer una influencia correcta. ¿Sabe? 8,000 millones de personas hay en el mundo actualmente. 8,000 millones de personas. Los cristianos somos cerca de 2,300 millones. Todavía somos la religión más grande del mundo entre protestantes y católicos. Cerca del 31% de la población. Pero no podemos ejercer la influencia correcta hasta que no entendamos quiénes somos en Cristo. ¿Cuál es nuestro propósito? Influenciar el mundo con valores del reino. Israel terminó creyéndole más al informe de 10 hombres que a las promesas de Dios. ¿A quién le estamos creyendo nosotros? ¿Qué está influenciando nuestro pensamiento? ¿Qué está influenciando nuestra cosmovisión? ¿Qué está influenciando nuestro entendimiento del mundo? ¿La sociedad, las minorías o la palabra de Dios? ¿A quién le estamos creyendo? Por eso cuando nosotros nos digan, y me encantó que Ire lo orara porque no lo hablamos. Cuando a nosotros nos digan o cuando a vos te digan que en el Uruguay no se puede, que aquí es dificilísimo porque la gente es durísima. ¡Mentira! El mismo Dios que está en el mundo y que está aquí, Él es el que puede hacer que su iglesia crezca. Él es el que está haciendo que en países como China su iglesia crezca. Él quiere que millones se salven. Él quiere que más se salven. Esa es la doble mentira del enemigo, que le hace creer a la sociedad que no necesitan a Dios, pero que le hace creer a la iglesia que no podemos alcanzar la sociedad. ¿A quién le estamos creyendo? ¿Quién está influenciando la forma en la que vemos el mundo?
Fe es ver a través de la lente de Dios, no a través de la lente del ser humano. Tenemos que aprender a ver el mundo, las circunstancias y la vida desde una perspectiva distinta, filtrarla a través de lo que Dios ya nos dijo en su palabra y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a comprender esa palabra de Dios. Uno, cuando vemos con lentes del mundo, exageramos, podíamos caer en idolatría. Dos, cuando vemos con la lente del mundo, creamos una falsa percepción de nosotros mismos. Tres, cuando vemos con la lente del mundo, perdemos nuestra capacidad de influencia. Y cuarto y último punto, cuando vemos con una perspectiva humana en lugar de una perspectiva divina, nos perdemos de las bendiciones de Dios, ¿sí? No porque no estén aquí, sino porque no podemos verlas. Esta fue la consecuencia para esa generación incrédula. Pasar 40 años más en el desierto sin disfrutar de esa hermosa tierra que Dios tenía para ellos. Uno lee el versículo 3 del capítulo 14 y uno se rasca la cabeza. No entiendo, pero nos refleja tanto a nosotros. Vean lo que dice. ¿Para qué nos has traído? ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para qué? Para bendecirlos. Dios quería hacerlos prosperar como nación. Dios quería que tuvieran un mejor lugar para estar con sus familias. Dios quería que ya no fueran más esclavos. Dios les está dando una tierra hermosa donde abunda leche y miel. Ellos vieron el fruto de la tierra. Tómenla, conquístenla, es suya. Hay gigantes y nos vemos como langostas. ¿Cuántas veces no somos nosotros así? Con esa actitud de cuestionar el plan de Dios para nuestras vidas, cuando sabemos que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta, que donde Él nos lleva no podríamos estar mejor. Y hoy el Señor quiere bendecir nuestra vida, como lo ha hecho en cada temporada, aunque hayan obstáculos, sí, aunque hayan problemas, sí, pero cuando solo vemos los problemas, cuando solo nos enfocamos en el problema y empequeñecemos a Dios y magnificamos el problema, somos incapaces de percibir las bendiciones que ya Dios nos está dando, ¿sí? Y a veces en un acto de ingratitud, ¿sabe qué hacemos? A veces en un acto de ingratitud, como Israel, llegamos a pensar que donde estaba antes estaba mejor que donde Dios me tiene ahora. Qué error más grande, ¿sí? Pensar que las temporadas de ollas de carne eran mejor que la temporada a donde el Señor me está trayendo para darme una nueva tierra donde va a abundar el fruto, la leche y la miel, ¿sí? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto?, preguntaron algunos. Y unos a otros se decían: escojamos un jefe que nos lleve de vuelta a Egipto. Tan parecidos somos nosotros a veces. No te pierdas, familia, las bendiciones presentes y futuras que Dios tiene en Cristo para tu vida, por seguir viendo todo desde una óptica humana, desde una perspectiva del mundo. Necesitamos empezar a ver desde la perspectiva del cielo, desde la perspectiva del reino, desde la perspectiva divina, sobrenatural y eterna. Ese es el Dios que está con nosotros. Escuche esto: Samua, Safat, Igal, Palti, Gadiel, Gadí, Amiel, Setur, Nahbi, Geuel. ¿Sabe quiénes son ustedes, esos 10?
Esos son los 10 que llevaron el informe malo, ¿sí? Son los 10 que dudaron, son los 10 que influenciaron la comunidad, son los 10 que se quejaron y que contaminaron el resto. Nadie conoce sus nombres, ¿sí? Porque están ahí en la Biblia, los leí y los anoté. Nadie sabe quiénes son esos nombres. No conozco a nadie que se llame así. ¿Cuántos Caleb conocemos? ¿Cuántos Josué conocemos? Aquí tenemos uno, por cierto. ¿Cuántos Moisés conocemos? ¿Sí? De ellos vamos a estar hablando la próxima semana. De su fe. Y cómo por su fe conquistaron la tierra que Dios tenía para ellos. Los demás no solo se quedaron 40 años innecesariamente en el desierto, sino que además no pudieron entrar a la tierra que Dios tenía, ¿sí? Eso es lo que hace en nosotros cuando vemos con lentes del mundo, en lugar de ver la vida, las circunstancias con fe a través de la lente de Dios. Retrasamos las promesas de Dios para nosotros, y lo que debería durar menos tiempo se puede tornar en una larga temporada, ¿sí? Familia, la fe es como ese fertilizante que nos prepara para poder ver y experimentar grandes cosas de Dios para nuestra vida, ¿sí? Así que no te desanimes, pongámonos de pie, vamos a orar. Quizás estás en esta temporada donde no estás pasando realmente por donde te gustaría pasar. Quizá hay mucho gigante en la vuelta por ahí. Retos, desafíos, problemas, circunstancias adversas. Quizá hace mucho no tienes una experiencia, digamos, de esas donde nuestras emociones realmente se ven afectadas por lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Yo quiero decirte, familia, que eso no es lo que determina el grado de nuestra fe. Nuestra fe se sostiene sobre la base de lo que Dios enseñó en su palabra. Y de ahí nos aferramos. De ahí nos agarramos y ahí nos plantamos firmes para seguir avanzando hacia donde el Señor quiere llevarnos. ¿Cuál es esa tierra prometida? Yo sé que es Jesucristo, por supuesto que sí. Esa es la mejor promesa, ese es el favor de Dios sobre nuestras vidas. Pero en esta temporada también hay muchas cosas que Dios quiere entregarnos, ¿sí? En el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito profesional, financiero, ministerial. Quiero que cierres tus ojos y le digas a Dios: Señor, perdóname si he estado viendo las cosas a través de una perspectiva humana. Perdóname, Dios. No me quiero quedar 40 años dando vueltas en el desierto, papá. Ayúdame, Dios, a ver la vida, a ver las circunstancias a través de tu perspectiva, Señor. Ver las cosas desde una perspectiva divina, desde una perspectiva más elevada, Señor. Te lo pido en tu poderoso nombre, Señor. No dejes que las circunstancias nos limiten. No dejes, Señor, que el problema parezca más grande, Señor, de lo que tú eres. No dejes, Señor, que pensemos que la circunstancia es más poderosa que tú. No dejes, Señor, que pensemos, papá, que nunca lo vamos a lograr, Dios. No importa cuán grande se vea esa tierra, Señor, ni lo que allí hay, porque tú estás con nosotros y prometiste darnos esa tierra, Señor. Queremos ser como los otros dos, como Caleb y como Josué. Se puede porque tú estás con nosotros, Señor. Se puede porque tú nos das la fuerza. Se puede porque tú nos sostienes. Se puede porque tú nos respaldas. Se puede porque tú nos provees los recursos. Se puede porque tú nos capacitas. Se puede porque tú nos das ánimo, Señor. Se puede porque para ti no hay nada imposible, Señor. Que podamos vivir cada día, Señor, con esa convicción profunda que nuestra vida descansa en tus manos, Señor, y que tú tienes control total de ella, papá.
Gracias por esta reunión, Señor. Te doy gracias por mis hermanos que eligieron venir a este lugar, Señor, a adorarte. A pesar de los múltiples factores, Señor, que podrían haberles hecho tomar otra decisión, yo sé que tú tienes un propósito para ellos esta noche, Señor. Cúmplelo en sus vidas, papá. Y que ninguno de nosotros salga de este lugar de la misma forma en la que entramos, Señor. Te lo rogamos en el nombre poderoso de nuestro Rey Cristo Jesús. Amén y amén.